Muy buen día con todos, mi nombre es Efraín Parco y en esta ocasión hablaremos sobre el sólido rígido, en el cual nos centraremos específicamente en dos subtemas, cada uno con su respectivo ejemplo. En base al primer tema, veremos la escalera apoyada en una pared móvil, donde primero calcularemos el ángulo límite o el ángulo crítico, que es como se le conoce, también el instante en el que éste se alcanza, la posición y la velocidad de la pared móvil en ese instante y el tiempo total hasta que la escalera impacta con el suelo, ¿no? Para ello nos entregan los siguientes datos, donde tenemos la masa de la escalera, la longitud de la escalera, que aquí se nos menciona que tenemos 2L, que nada más nada menos L será esa parte de acá y esta otra parte de acá, que la sumatoria de estas dos nos da 2L. Cada una será de 0.5 metros, la masa del móvil, que serán 2 kilogramos, la posición, que será 0, la velocidad 0, al ser la derivada de la posición específicamente, y al estar en reposo, ¿no? Partir desde el reposo. El ángulo será de 30 grados respecto a su equivalente en radianes, que sería pi sextos, y ya. Primero calculamos el ángulo límite, que respecto a esta fórmula de aquí, despejándola y aplicando el trinomio, nos sale un ángulo crítico de 53.49 grados, que es el ángulo en el que la pared deja de estar en contacto con la escalera, ¿no? Ahora veremos la velocidad angular en el instante límite, ¿no? Que para ello sacaremos la derivada y en base a esta fórmula nos sale lo siguiente, que es 2.9564 radianes sobre segundo, que es como podemos ver que es la velocidad angular justo cuando estos dos dejan de estar en contacto, ¿no? Justo antes de que dejen de estar en contacto. También tenemos la posición y la velocidad de la pared móvil en el instante límite, ¿no? XL será la posición límite y VL será la velocidad límite que nosotros tenemos aquí. Como podemos ver, aplicando esta fórmula, nos da el instante, bueno, la posición límite donde estos dos dejan de estar en contacto y aquí con qué velocidad rectangular estos dos mismos dejan de estar en contacto, ¿no? También tenemos la velocidad final angular con la que se impacta contra el suelo, ¿no? Entonces aquí tenemos que reemplazar todos los valores ya obtenidos. En este caso aplicaremos el de la energía potencial gravitatoria y la energía cinética inicial y la energía cinética que ocurre después, ¿no? Que sería la de acá. Entonces, reemplazando cada uno de estos valores, nos da un valor de una velocidad final angular de 4.8896 radianes sobre segundo, que es un aproximado a 4.89, ¿no? También tenemos, ya, ahora sí seguimos con el segundo subtema, que es una caja que puede volcar. En este caso, se nos dan algunas indicaciones donde el vector del momento angular será constante y el vector m será 0. ¿Ya? Aquí tenemos los datos iniciales, donde la masa del bloque será 0.2 kilogramos, la velocidad del bloque será 2.2 metros por segundo, esta velocidad será tangencial, la altura del bloque será 50 centímetros y al igual que su anchura, entonces este viene a ser un cuadrado respectivamente, ¿no? Y ya, aquí como podemos ver que está h la altura y a que viene a ser la anchura de nuestro cuerpo, en este caso que viene a representarse por un cuadrado. Listo, ahora tenemos el cálculo de parámetros geométricos. Dentro de ello nosotros calcularemos la distancia entre el centro y la masa del vértice. Entonces, como pueden ver, este punto de aquí es el O el cero que nosotros tenemos. Y este punto que es, como vemos aquí, es el centro de masa. Y respecto a ello, con la siguiente fórmula nos sale que esta diagonal que nosotros tenemos aquí equivale a 0.3536 metros aproximadamente, ¿no? Listo. Bueno, una especificación más sobre este ejercicio es que esto viene a ser parte del radio, ¿no? Como tal. Como vemos aquí, gira una cierta distancita y ahí este viene a ser parte como del radio, ¿no? Que llega a formar un pequeño fragmento o un segmento, o en este caso el arco de una circunferencia, ¿no? Bueno, pasemos al momento angular antes del choque. Bueno, aquí tenemos que antes del choque, si nosotros aplicamos esta fórmula que nosotros tenemos aquí, nos da 0.0333 kilogramos por metro
cuadrado, respectivamente. Después el momento angular inicial, que como vimos ya anteriormente, se lo representa con L, aplicando esta fórmula que se nos daba al principio. Entonces, de la multiplicación de todo esto, y al reemplazarlo en la fórmula, nos da 0.11 kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo, que viene a ser casi respectivamente a la multiplicación entre el momento de inercia, que este viene a ser como el radio que nosotros tenemos en este caso, ¿no? Y bueno, viene a ser el momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. En este caso nosotros ya teníamos los datos preparados, así que no multiplicamos la velocidad angular, ¿verdad? Aquí sacamos la velocidad angular a partir del momento angular dividido para el momento de inercia de nuestro cuerpo. Entonces, como ya tenemos aquí, eso nos da 3.303 radianes sobre segundo, que viene a ser respectivo a la velocidad angular de nuestro ejercicio. Después del movimiento el movimiento después del choque, como podemos apreciar otra vez aquí en esta ilustración, tenemos que la energía cinética de la rotación va a ser igual a un medio la, el momento de inercia multiplicado por, como podemos ver aquí, tenemos la velocidad angular elevada al cuadrado. Reemplazando estos valores nos da una energía, bueno, en este caso la energía cinética de rotación sería 0.1816 joules, respectivamente, ¿no? La altura, a la que, como podemos ver aquí, en el ejercicio, este llega a girar y ya existe una cierta altura. Esa altura no es nada más nada menos que de la energía de rotación, le igualamos a la energía potencial gravitatoria, ¿no? Reemplazamos estos valores que nosotros tenemos aquí y como no tenemos todavía la altura, venimos a despejar este valor y nos da que aproximadamente este tuvo una altura respecto a su centro de masa de 0.0927 metros, ¿verdad? Ya, ahora en el ejercicio se nos planteaba la resolución 2. Aquí, bueno, como podemos apreciar, tenemos los datos iniciales que se nos daba, era 0.2 kilogramos, bueno, también tenemos la altura y la anchura, ¿listo? Y también tenemos los parámetros geométricos y de inercia que ya habíamos calculado, ¿no? Y que también se nos había presentado. Entonces aquí tenemos el valor ya calculado, este que se nos añadió y este otro que también ya habíamos calculado ya. Respecto a ello, vamos a sacar la velocidad angular límite, que es cuando llega a golpearse con ese punto fijo y bueno, llega hasta cierto límite donde ya este mismo casi llega a volcar, ¿no? Entonces aquí tenemos la velocidad angular límite que respecto a esta fórmula que nosotros tenemos aquí, que es respecto al eje que vimos, bueno, al despeje que nosotros vimos anteriormente, nos da un valor de 3.492 radianes sobre segundo. Y la velocidad inicial del bloque, que si nosotros igualamos aquí estos dos parámetros, que bueno, estas dos fórmulas, y despejamos, notamos que la velocidad no es nada más ni nada menos que 2.328 metros sobre segundo respecto a la velocidad inicial del bloque, ¿verdad? Entonces podemos ver que en base a estos dos ejemplos que nosotros pudimos apreciar, cada uno tiene una forma distinta de calcularse, ¿no? Respecto a que el sólido rígido viene a ser un tema demasiado amplio y en base a ello esta vez pudimos tratar estos dos subtemas.